Muy bien, estamos de vuelta aquí en Conectados. Recordarles que estamos con Alejandro Hernández, presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados. Como verás, la gente ha participado mucho a través de las redes sociales y siguen llamándonos por teléfono. No, es un tema sumamente interesante. Súper interesante. Así es, tenemos un llamado de Katy desde Florida, quien no solamente nos va a opinar sobre esto, sino que va a hablar de su propia experiencia. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes, chicas, cómo están? Muy bien, un gusto bien. saludarte. Cuéntanos. Gracias. Bueno, yo les cuento, mira, yo después de ser una persona completamente sana, tuve un accidente en mi trabajo y me rompí 2 ligamentos en mi rodilla, lo cual me tuvieron que hacer una operación bastante grande y quedé deshabilitada. Entonces anduve en silla de ruedas más de 1 mes y medio, 2 meses, y fue completamente, o sea, fue una experiencia muy dura. Primero que nada, aquí en Estados Unidos sí hay muchas organizaciones que protegen a los deshabilitados y están los parqueos y todo eso, los estacionamientos cerca de los sitios y todo eso, pero fue bien complicado. La verdad es que, como decía la persona anteriormente, sí, cuando la gente tiene un cartelito azul que dice que está en la silla de ruedas de deshabilitados, se permite el estacionamiento más cerca de todos los sitios, pero hay gente que no tiene escrúpulos, así como aquí, así como en Chile, que se parquean en eso, se estacionan ahí, y resulta que aquí les dan unos tickets por $250 o más, pero igual no encuentras estacionamiento.Igual la gente, cuando puede sacar esos tipos de permisos, a ver, hay gente que hace que dice que está discapacitada y no está discapacitada. Es muy difícil, es algo muy difícil. Aquí hay muchas maneras de ayudarte y hay sitios de rampas y todo eso. Y la verdad es que es una situación muy difícil. Creo que la gente tiene que tomar mucho más conciencia sobre la gente con discapacidad. Katy, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. No sé si quieres hacer algún comentario con respecto a lo que nos contabas. Sí, bueno, subrayar efectivamente de que en todos los países del mundo existen facilidades, en unos más, en otros menos, ¿cierto? Y deberíamos enfocar también la mirada hacia aquellos que han producido avances importantes. La legislación a nivel nacional, sea en Estados Unidos, en Suecia, ¿cierto? En Argentina o en Chile, ¿cierto? Muchas veces fruto de un trabajo arduo de los familiares. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que trabajar cuando estuvo la vuelta a la democracia el año 1990, siguiendo al presidente Patricio Aylwin, en todos los actos públicos, con lluvia, quedábamos empapados, con pancartas, hasta que él nos dijo, bueno, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Cada vez que yo voy a un acto público, están ustedes. ¿Qué quieren? Queremos presentarle el primer anteproyecto de ley que dé origen a una ley nacional, porque en el año 90 no existía una ley nacional, y así surgió de una máquina Underwood, escrito a máquina, ¿cierto? Este primer anteproyecto que conocemos actualmente como 20.422, que da origen al Fondo Nacional de la Discapacidad, al Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces, estas cosas que mencionaba Katy desde Florida, efectivamente son solamente distorsiones de una realidad, ¿cierto?, que afecta y ayuda a una gran cantidad de personas. Mientras haya legislación, mientras haya facilidades como en Estados Unidos, es una maravilla. Entonces, ¿cómo prevenir el abuso de la ley? Educando, concientizando, fiscalizando, ¿cierto? En el año 2003, por ejemplo, en Chile se terminó el plazo para que los edificios públicos y privados tuvieran accesos para personas con discapacidad. Los organismos encargados de fiscalizar efectivamente no daban abasto, ¿no? Porque ningún edificio cumplía con la norma. Entonces, ¿qué pasaba? Los alcaldes y los encargados del departamento de urbanismo, ¿no? O sea, no tenemos cómo pasar tanta multa, no tenemos personal para pasar tanta multa. Entonces, ¿qué viene primero? Insisto, la parte de educación, ¿cierto? Concientización. Ojalá que en todos los canales, por ejemplo, hubieran avisos, hubieran spots, ¿cierto? Que educaran a la población de manera persistente, de manera continua durante el año, para superar estos grandes desafíos. Y tiene una cosa de poner un anuncio quizás chiquitito, con las primeras, digamos que son 3, 4, 5, 6 comportamientos que en un pequeño spot publicitario podrías agregar después o antes de cada noticiero, por ejemplo. Tips. Recuerda que debes hacer esto. Es solamente para educar a la gente, a los más chicos y a los más grandes. Por eso es tan importante estas instancias, este programa, por ejemplo. Nosotros utilizamos todas las redes sociales, Twitter, Facebook, ¿cierto? LinkedIn, todas las que existen, para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Y bueno, para todas las personas que están escuchando en el mundo y viendo, ¿cierto?, este programa, pónganse en contacto con nosotros.
también, porque la realidad que pasa en Australia, lo que pasa en La Paz, en Bolivia, lo que pasa en Lima, en Perú, también nos afecta a nosotros, porque estamos de alguna manera conectados, ¿no? Es más, nos están llamando desde Canadá. Mira tú. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí, con un poco de frío, pero no tanto. Elisa, ¿nos vas a contar una experiencia propia o cuéntanos también la realidad de lo que sucede allí en Canadá? Bueno, sí, mi esposo es deshabilitado. Ajá. Y también mi hermano que vive en Argentina. Pero en el caso de mi esposo que vivimos acá, en realidad este país o este gobierno ayuda mucho y a los deshabilitados. Mi esposo mismo le dieron una silla eléctrica, como le dicen ustedes, o un scooter, le llaman aquí. Ajá. Y bueno, la verdad que los atienden mucho. También tienen mucho respeto por ellos, porque en todas partes hay formas de entrar a edificios, parqueo, mucha flexibilidad. Y la verdad que es como una bendición, ¿no? Porque es muy incómodo para una persona, especialmente si sos relativamente joven. Es muy incómodo la posición en que se ponen, ¿no? Entonces, pero al ver flexibilidad y el trato que se le da, es mucho más fácil, mucho más llevadero, ¿no? Elisa, y con respecto... En el caso de mi hermano que vive en Argentina, también en Mendoza, yo estuve allí en el 2008 y me asombró, porque, como decía el señor que está hablando ahora, ¿no? No paga el colectivo, todo el mundo le ayuda, la silla del discapacitado siempre está libre. Eso es algo también que lo ha ayudado mucho a mi hermano, porque él anda con muletas todo el tiempo, él no puede dejar sus muletas, así que ya te digo, tengo dos personas, sea allá o aquí, que tienen este problema, y también a uno se le hace mucho más fácil, ¿no? Claro, Elisa, muchísimas gracias por este llamado telefónico, muchos cariños para ti y tu familia. A mí Jimena, María Jimena Simonet dice, no me queda más que saludar a Elisa, agradecerle por su llamado también, y bueno, hacer acá mención a un tema que es sumamente importante, el tema de la preocupación gubernamental. Mira qué importante, porque es un presidente de la República. Si los ministros, si los diputados, los senadores tienen conciencia, educación, el año 2009 nos tocó como fundación, junto al equipo de profesionales, junto al abogado, asistente social, psicólogo, ¿cierto?, capacitar en materia de discapacidad a diputados y senadores en la Cámara de Diputados en Valparaíso. Entonces, si ellos desconocen la realidad al momento de legislar, por ejemplo, ¿cierto?, si un precandidato a la República, ¿cierto?, para los países que están en etapa tal vez de eleccionarias, ¿cierto?, no considera, ¿cierto?, en su programa de gobierno a las personas con discapacidad, pero no al final, no como un ítem más, sino que en primer lugar, difícilmente un país va a poder avanzar. Entonces acá el llamado es a los gobiernos de todo el mundo, de hacer prioridades. Este es un tema prioritario, este tema tiene que estar en primer lugar del listado de las políticas públicas a nivel nacional, y por cierto en Chile debería estar en primer lugar, cosa que no sucede. Hablando un poco de eso, yo tengo entendido que, y de hecho quiero decírtelo, te admiro y te felicito por ese interés que tienes por la gente que lo necesita realmente, y espero que sigas muchos años con eso. Tengo entendido que la fundación de ustedes presta un servicio especial para la gente que quiera insertarse en el mundo laboral y que tenga capacidades diferentes. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso y de una vez le damos ideas a la gente que nos está viendo? No, fantástico. Bueno, se le puede dar ideas a las empresas, a las medianas, pequeñas y grandes empresas. Trabajamos actualmente con una empresa de Irlanda, que no puedo revelar el nombre porque ellos están haciendo un trabajo muy interesante, también en Argentina, ¿cierto? En el área de outsourcing específicamente. Y ellos han hecho un programa especial para incorporar a las personas con discapacidad al trabajo. Muchas empresas nos llamaban durante un tiempo pidiéndonos currículum de personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales u orgánicas. Sin embargo, no basta solamente con enviar un currículum. A las empresas tienen que trabajar esta área, este tema, dentro de lo que es la responsabilidad social empresarial, RSED, responsabilidad social empresarial en discapacidad. Y lo que hacemos nosotros específicamente es hacer una etapa de recruiting, es decir, en base al perfil que nos envían la empresa, nosotros buscamos a la persona exacta como headhunter, ¿cierto?, pero de las personas con discapacidad, que también merecen, ¿cierto?, tener un acceso más fluido hacia el mundo laboral. Luego capacitando al área de recruiting o al área de recursos humanos para poder entrevistar, ¿cierto?, a una persona con discapacidad. No es lo mismo, definitivamente, entrevistar a una persona que puede ver a una persona no vidente, ¿cierto? Hay que tener ciertas
capacidades especiales, como dice María Jimena. Entonces nosotros capacitamos al personal, también a las áreas que van incorporando a las personas con discapacidad al normal desenvolvimiento de estas. Y finalmente el seguimiento de cómo va esa persona, cómo se va incorporando, cómo se va sintiendo, para que la empresa no incurra en ningún tipo de discriminación, ni positiva, felicitándolo por todo lo que hace, por ejemplo, ni negativa, ¿cierto? Por ejemplo, dejando sus aparatos ortopédicos lejos de su puesto de trabajo. Entonces aquellos pequeños tips que les estoy mencionando resultan fundamental para que el proceso de integración al mundo laboral resulte exitoso y no solamente un intento de las empresas, porque hay muchas empresas que lo intentan. Sin embargo, aquellas que llegan al éxito, ¿cierto? Son aquellas que efectivamente tienen un partner, una fundación experta que los pueda asesorar, los pueda acompañar y tener efectivamente una integración fluida. Buenísimo. ¿Qué sigue comentando la gente? Claro que sí. Tenemos a Bernardita Filizadeh desde Alemania. Nos dice que efectivamente ahí se respeta mucho la ley de tránsito para las personas discapacitadas. Carmen Mañón desde San José de California nos dice que los autos que portan personas con discapacidad siempre tienen una placa en el parabrisas, lo cual permite su visibilidad. María Teresa Pessoa también nos cuenta desde California que se respeta mucho el parking para los discapacitados y embarazadas en los malls. Ahora tenemos a María Aurora Castillo, que ella dice que le da un poco de rabia que en los comentarios lee palabras como se respeta mucho y seguido dice porque si no la multa es muy grande. La pregunta de ella es, si no fuera porque la multa es muy costosa, ¿será que habría el mismo respeto por los estacionamientos para discapacitados? Efectivamente, ahí bueno, lo que vemos, Daisy, es que ¿qué viene primero? ¿Cierto? Si la multa o la educación. Ya tendríamos mucho menos personal pasando infracciones si tuviéramos más educación. Entonces acá el tema tiene que partir por el Ministerio de Educación de los países respectivos, ¿no? Por las casas de estudio, institutos, universidades, que incorpore el ramo de la discapacidad a las distintas carreras. De la familia, esto viene de la casa, de la familia, porque yo creo que todo esto está más asociado, más que la educación que te puedan dar en un lugar institucional, tiene que ver con la capacidad de sensibilidad que tienes de ponerte en los zapatos del otro. Correcto. Yo creo que tiene que ser una persona muy muy ciega para tener una persona que tiene una capacidad diferente al lado. No sé, ves a un ciego o ves a una persona que está con silla de ruedas y no sentir el deseo de decirle necesitas ayuda en algo, quieres que te ayude a cruzar la calle, quieres que te ayude a subir esa escalera. O sea, yo creo que son detalles en la vida que son minutitos, segunditos en el tiempo que van a hacer nuestra vida distinta también. Por ejemplo, si todos le enseñáramos a nuestros niños a propósito de los conceptos, que la palabra inválido, que según la Real Academia de la Lengua Española significa que no tiene validez legal, ojalá no utilizarla nunca para referirse a una persona con necesidades especiales o capacidades especiales. O minusválido, que vale menos, ¿cierto? Enseñémosle a nuestros niños, ¿cierto? En toda América Latina, ¿cierto? En todas partes del mundo, que la palabra inválido, minusválido, no hay que utilizarla en las personas, porque no hay personas que valen más o valen menos. Por supuesto. Entonces, muchas veces me preguntan cuál es el concepto más adecuado, cuál es el concepto más apropiado. Primero, que las personas sean tratadas como tales, como personas. Los tratados internacionales, la Convención Internacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, señala como personas sujetas de derecho a las personas con discapacidad. Pero también puede ser con capacidades especiales, aunque todos tenemos capacidades especiales. Ustedes tienen capacidad para comunicar. Muchos tenemos necesidades especiales, ¿cierto? Necesidad de afecto, necesidad de integrarse, necesidad de cariño. Entonces, el concepto más adecuado es persona con discapacidad. Hace poco, en un periódico nacional, ¿cierto?, aparecía un título, ¿cierto?, con la palabra cojo, por ejemplo, o manco, que si bien es cierto, están, digamos, utilizadas por la Real Academia Española, resultan peyorativos, ¿cierto?, no son dignos. Yo quisiera hacer mención también, si me permiten, a la libertad de desplazamiento. La libertad de desplazamiento, ya que estamos hablando de las ciudades. En ciudades como Bariloche, en Argentina, en ciudades como Valparaíso, en Chile, es un derecho irrenunciable, es un derecho humano. ¿Qué otro derecho irrenunciable? La necesidad para rehabilitar, por ejemplo, la rehabilitación de los niños, jóvenes y adultos, sus ayudas técnicas, es un derecho humano que ya está cubierto, digamos, en la mayoría de los países desarrollados. ¿Qué otro derecho, cierto, es importante? También el derecho al trabajo, lo que mencionábamos recién. Son derechos humanos, son derechos esenciales. Alejandro,
por último queremos saber a todos, porque me imagino que hay muchas personas interesadas en el tema, que quieren colaborar, quieren participar también de la fundación. ¿Cómo hacerlo? ¿Tienen página de internet, algún teléfono para poder ubicarlos? Bueno, yo les traje una carpeta acá. Sí, ¿la pueden mostrar? Correcto, donde aparece el logo de la fundación. Ahí tenemos en pantalla el sitio web, que nos tiene muy orgulloso porque es uno de los sitios web más completos a nivel internacional y tal vez el más completo a nivel nacional y de habla hispana. ¿Cómo colaborar? Bueno, se puede colaborar desde voluntariados, ¿cierto? Colaborar también, nosotros sentimos que están colaborando con nosotros, por ejemplo, cuando personas se ponen en contacto con nosotros y nos piden ayuda. Hagamos redes, ¿cierto? Claro. Las empresas que incorporen en definitiva a su staff, ¿cierto?, de profesionales técnicos, administrativos, ¿cierto?, a personas con discapacidad. Es una gran oportunidad donde ganan las personas con discapacidad en primer lugar, la empresa, el recurso humano, ganamos todos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, las empresas ganan, y también una diferenciación también incluso en la marca, ¿cierto?, frente a los competidores, solamente por nombrar algunos beneficios sociales, humanos para las empresas. También hay un link en la página web que dice cómo ayudar, cómo hacerse socio, tenemos una cuenta corriente, ¿cierto? Así que toda la ayuda de Chile, de Canadá, de Suecia, del mundo es bienvenida. Bien, Alejandro Hernández, presidente y director ejecutivo Fundación Nacional de Discapacitados. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa conversando y ayudándonos a todos nosotros. Gracias por mucho tiempo. Sí, gracias.